Bien. Entonces, prácticamente, como le decía, son almacenados son para almacenar múltiples valores en una única variable. Eh, entonces, ya en un aspecto más profundo, los arrays permiten almacenar muchos valores en posiciones de memorias continuas, lo cual permite acceder a un valor u otro de manera rápida y sencilla. Estos valores pueden ser números, letras o cualquier tipo de variable que deseemos, incluso tipos de datos propios. Esos tipos de datos propios ya se sale de esta materia, pero sí, yo sé que ustedes lo que conocen o se acostumbran a ver en programación es ver datos atómicos o datos primitivos como entero, char, booleano, pero es bueno que usted sepa que usted puede crear su propio tipo de datos. O sea, yo sé que muchos dicen, un valor entero que es de tipo flotante. Ok, por ese entero, ese flotante, ¿qué significa? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Bueno, es una estructura de datos, entonces nosotros podemos crear nuestra propia estructura de datos, nuestros propios tipos de datos, definirlo como nosotros querramos y eso es interesantísimo. Pero ya viene siendo, dentro de ese, obviamente, ya es otro mundo, ya sería prácticamente que pongan otra materia que se llama estructura de datos, para ustedes conocer esa parte. Bien, lo interesante de los arreglos, fíjense en acá, es bueno, siempre me gusta que ustedes asocien y para que puedan aprender, es asociando. ¿En qué? En que fíjense ahí que ustedes están viendo que yo tengo acá. Lo primero es, si yo te digo el tamaño de ese arreglo, ¿de cuánto es? ¿Quién me puede decir? 4. Bien, aquí te fijas que dice 4, ¿verdad? Si lo contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el tamaño sería de 5, pero ¿por qué ese 4? Fíjense que acá inicia en qué? En 0. En 0. Eso es la posición. Debe de grabarse eso ahí. Siempre tiene que tener en mente que un arreglo va a iniciar, el primer elemento de un arreglo se encuentra en la posición 0. 0. Cero. Entonces, a tener eso, obviamente, cuando usted va a recorrer, usted tiene que saber eso. Que iniciamos en la posición 0. El primer elemento, si yo quiero acceder a ese elemento, está en la posición 0. Es decir, que siempre los índices de un arreglo van a ser n-1, o sea, el tamaño del arreglo menos 1. Si yo tengo un arreglo que el tamaño es 5, ya yo sé que el último elemento va a estar en n-1, es decir, que va a ser 4. Debemos de manejar ese concepto a la perfección. Ahora, fíjense en otros que tienen en común, fíjense que los datos son del mismo tipo. O sea, yo tengo el mismo arreglo, pero tengo los datos almacenados son del mismo tipo. Son del mismo tipo. Fíjense ahí, yo tengo 2, 5, 1, 3, 4 que son de tipo entero. O sea, yo lo que tengo ahí son los mismos datos de tipo entero almacenados. Ahora yo puedo tener ahí, o sea, char, flotante, no importa. Lo que tienen que tener el factor común, que deben ser el mismo tipo de datos. Eso sí. Miren acá cómo yo estoy declarando mis arreglos. ¿Cómo lo estoy declarando? La declaración de un vector. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ahí estamos viendo cómo estoy declarando yo mi vector. Si usted se fija, vamos a ver acá. Yo tengo el tipo de datos que voy a almacenar, ¿verdad? Tengo ahí el tipo de datos que yo voy a almacenar. Le estoy diciendo, mira, este va a ser un vector de tipo entero. Luego tengo el nombre del vector y luego la parte importante, el tamaño. El último elemento de ese arreglo, ¿dónde va a estar? ¿En qué posición? En el 9. Bien, si yo tengo el 9. tamaño 10, recuerde que el índice inicia en 0, entonces sería n-1, sería en la posición 9, estaría el último elemento. O sea, aquí para yo declarar un vector, ¿qué tipo de datos va a almacenar? El nombre y el tamaño. Y fíjense en el tamaño, ¿cómo yo lo tengo? ¿En qué?
Entre corchetes. en corchete, ¿verdad? Y así mismo voy a acceder a los índices de ese vector. Luego acá fíjense que tengo un flotante, un string, un booleano, un char. Estoy declarando mi vector. Bien. Profe, Luego, ajá, donde dice my vector, eso es únicamente el nombre un de nombre. Tú la vas a base. poner ahí un nombre. Ya, Usted puede poner entero suma, entero, el nombre que usted quiera. lo que importa son los corchetes. ¿Qué es lo que es importante? El tipo de datos que usted le está diciendo que su vector va a almacenar, Y los en este corchetes. caso es entero, y el tamaño que va a tener. Ya, Ya acá, eso es un nombre. O sea, exactamente los corchetes que tiene que tenerlo para la declaración, obviamente. ok. Entonces acá, eh, luego tengo cómo se inicializa un vector. Cuando te digo inicializa un vector, cuando se inicializa un vector, es prácticamente que yo voy a declarar un vector y voy a asignarle valores. Voy a asignarle valores. Pero lo que tienen los micrófonos, si lo pueden poner en mute, excelente. Sería una buena idea. Se lo agradecería. Bien, como le decía, usted puede inicializarlo. Fíjense en acá. Ya cuando digo inicializarlo, es que le estoy asignando valores al vector. Como mismo usted saca una variable, a veces usted tiene una variable, usted se da cuenta que usted quiere que una variable tenga como, vamos a suponer, yo quiero entero suma, yo quiero que suma sea igual a cero. Por eso le dije que no se asuste, que un vector usted nada más tiene que saber la sintaxis de cómo escribirlo, de cómo va a declararlo, de cómo lo va a escribir. Pero ya lo mismo, usted lo va a tratar como si fuera prácticamente una variable. Usted lo que tiene que tener el concepto claro de lo que es un vector. Entonces usted tiene su entero suma. Aquí te va a tener un string, o sea, que va a almacenar el valor string, el nombre del vector, cuántos elementos va a tener, el tamaño de ese vector. Entonces usted está declarando aquí, en la primera línea, usted está declarando un vector string de tamaño 5 y lo ha inicializado con diferentes valores. Ahora, fíjese bien que usted dirá, pero usted me dijo que era del mismo tipo. Son del mismo tipo ahí, ese valor, ese vector. Sí, No. ¿Sí Sí, o no? sí. sí, porque ahí están almacenados dentro de la comilla y se pasan como datos de tipo string. Exactamente. O sea, son del mismo tipo. La verdad son del mismo tipo porque están entre comillas y se fíjense que son de valor string. Eh, el primer valor, si yo te digo a ti o te pregunto, ¿en qué posición está el valor 2.7 ahí? En la Ese posición. está en la posición número 2. Está en la posición número 2. No se confunda, empezar. 1, 2, A ver, 3. aquí No. es cero. 0, recuerde ahí. 0, 1, 2, 3, 4. Fíjense ahí, es de tamaño 5. Tengo 5 elementos, pero la posición inicia en la posición 0. O sea, tengo 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, miren acá. Aquí estoy declarando un vector, pero fíjense que acá yo no lo declaré o no le puse el tamaño, ¿verdad? Declaré un vector de tipo entero, pero no especifiqué su tamaño. Ahora bien, si el tamaño no se especifica en los corchetes, el vector va a tener como tamaño el número de elementos incluidos en la llave. Fíjense cuando lo estoy inicializando, cómo lo estoy inicializando. O sea, los elementos que le estoy asignando, lo estoy poniendo dentro de llaves. Entonces acá no le puse el tamaño, pero le puse la cantidad de números que va a tener. Entonces aquí le tengo, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Ese sería el tamaño 9. Luego el otro le pongo que va a ser de tamaño flotante. Y así sucesivamente. Aquí lo declaré que va a almacenar valores float y va a tener 5 elementos. Pero ¿qué pasaría ahí? Porque nada más le asigné uno. Y en ese caso entonces,
Si ya cuando le asigno uno, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes quieren que lo complete con cero, repite el mismo valor, ¿verdad? O lo repite o lo completará con cero, Con por- cero más fácil. porque no le estoy asignando más valores. Él debe de completarlo. O sea, esas casillas prácticamente van a tener ese valor cero. Ahora bien, fíjense aquí para poder acceder. Vamos a ver esto aquí que está chévere. Esta parte que está acá, que te está diciendo cómo tú lo vas a acceder. Yo tengo ahí, para yo poder acceder a los vectores, lo voy a utilizar el mismo corchete que usted tenía. El mismo. O sea que yo prácticamente, si quiero hacer un vector nuevo, si quiero, a partir de este elemento, yo quiero hacer un vector nuevo, o quiero hacer una multiplicación de los números pares que están dentro de ese vector, o quiero asignarle a una variable el número mayor de un vector. ¿Qué usted tiene que saber? Que yo puedo tener el valor de una casilla específica de un vector. Yo lo puedo obtener. Fíjense aquí, yo tengo mi vector 4, ¿verdad? Flotante. Le asigné estos valores que están aquí. Ahora fíjense acá, yo estoy declarando una variable float. Le estoy declarando una variable float, que usted puede poner el nombre que usted quiera, simplemente un nombre. Y le estoy diciendo que yo quiero que de vector 4, que es, obviamente es este que está aquí, me le asigne, usted tiene que leerlo así, le asigne el valor que está en la posición número 4. Es decir, que esta variable va a tomar ese valor, el valor que está en la posición número 4. ¿Qué valor sería ese? 95.2. 95.2, ¿verdad? 95.2. Luego a esto yo le estoy diciendo el primer elemento, o sea, declaro otra variable, y le estoy diciendo que le voy a asignar el valor del vector que está en la posición 4. La posición 0. ¿Verdad? El Ajá, vector la 4. posición 0, que sería 10.5. Entonces, ahora mismo, si yo quiero agarrar y decir, yo voy a hacer otra variable que sea flotante, que sea suma, y yo quiero decir que la variable que se llama así, número 5, más la variable que se llama primer número, él me va a hacer esa suma de esos valores. Porque yo le estoy asignando el valor. O sea, de acá yo estoy trayendo el valor en la posición 4 y aquí el valor en la posición 0. Y se lo estoy asignando a variables. Ya le está diciendo a usted que usted puede extraer, o sea, de un vector, yo te puedo decir, mira, créame otro vector con los números pares de ahí. O va una suma de los números pares. Ahora te dirá, pero profe, usted me está diciendo a mí ahora mismo, entonces yo tengo que acceder elemento por elemento para luego hacer esa suma. Entonces, ¿qué yo haría para recorrer ese vector? ¿Qué yo haría en ese caso? ¿Qué ustedes entienden que yo haría? ¿Podrías repetir la pregunta? Ok, mira, acá ahora mismo yo estoy tomando un valor de vector. Si yo quiero la suma de esos elementos, entonces yo tendría que acceder valor por valor. No necesariamente. Entonces, ¿cómo yo recorrería ese valor? Simplemente habría que ponerlo, o sea, tomando el ejemplo que usted tiene abajo, float número 5, que sería una variable nueva, es igual a vector, le pone la cantidad entre los paréntesis, que es el vector 4, perdón, que es la cantidad que usted tiene arriba, le pone, o sea, lo pone como está arriba, vector 4, entre paréntesis 5, más, y así lo va sumando todos. Podría ser. Para un tema, yo quiero recorrerlo todo, porque yo quiero extraer de ahí, por ejemplo, el menor. Yo quiero saber cuál es el menor número. El número menor, ¿Cómo yo voy a recorrerlo? ¿Cómo yo lo haría? Yo no quiero complicarme la vida poniendo muchas variables, sacándola una por uno. Yo quiero recorrer ese arreglo. Sería sencillo, señores. Ustedes vimos los bucles. Entonces, si ese arreglo yo lo pongo dentro de un for, también.
yo voy a tener una variable en el for, y en vez de tener un número, yo voy a tener la variable dentro del corchete del vector. Entonces, cada vez que el vector me haga 1, va a ser el elemento en la posición i, que va a ser 0, después el elemento en la posición 1, y con ese elemento yo voy haciendo y preguntando lo que me dé mi gana. Es decir, que yo puedo realmente recorrer un vector de una manera sencilla. Yo puedo recorrer un vector de una manera sencilla. O sea, con un for, un while, un do while. Bueno, uno de los que más utilizo, te van a ver los vectores casi siempre, porque es el más entendible, como yo le dije, el más fácil de entender o utilizar o comprender, es el for. Ustedes van a utilizar muchísimo el for para trabajar con vectores. Entonces, te está diciendo a ti que automáticamente yo puedo recorrer este vector con un simple for y acceder a todos sus elementos y preguntar por ellos. O sea, yo puedo agarrar y entrar ese vector dentro de ese for para recorrerlo de manera completa y preguntar si los números son pares, y si son pares, sumarle 3, multiplícale 5, la operación que ustedes quieran. Organizarlos. Bueno, hay unos métodos para organizar vectores que luego vamos a estar viendo, secuencial, burbuja, pero ya sería unos videitos que yo le mandaría para que lo vean, porque hay muchos. Increíblemente vamos a utilizar uno, obviamente, pero hay muchos métodos para usted organizar un vector. Es una tontería, como si fuera una serie Fibonacci, o usted está switchando variables, esta es mayor, mira, entonces tengo una variable temporal que me va a mencionar un valor para ir sustituyéndolo. Pero luego lo vemos eso de cómo organizar un vector. Vamos a concentrarnos ahora cómo yo lo recorro, cómo yo hago cálculos básicos con un vector. Por eso que necesito que también, vuelvo y lo repito, no se queden nada más con lo que ustedes ven aquí. O usted quiere entender lo básico, no se quede nada más con lo que yo le doy. Busque video para entender lo básico, porque eso usted no lo va a entender a la primera. Aquí le estoy dando yo lo básico de los vectores, para que ustedes aprendan a declararlo, recorrerlo y hacer operaciones básicas. Bien. Aquí te estoy diciendo recorrer un arreglo. Recorrer un arreglo. Va a ser importante que usted, bueno, esto ya sería en C, pero en C++ tenemos la sci. Aquí tiene sci off. Con esto, que ustedes van a tener investigaciones también sobre todo, va a haber una tarea respecto a las diferentes funciones que ustedes pueden utilizar o yo creo que puse un foro sobre eso, ¿verdad? Si no me equivoco, yo puse un foro donde puse que tenían que mencionarme las diferentes funciones que vienen integradas ya con C. Y que usted se fijara que el compañero, que pusiera una diferente al que puso el compañero suyo, porque hay muchas. Pero con SciOff yo voy a obtener el tamaño de ese vector. Entonces, fíjense ahí que vamos a verlo más entendible, un ejemplo más entendible. Vamos a verlo aquí para aprender a recorrerlo, para que no se confundan todavía con lo del SciOff, porque no hemos visto utilizando ese tipo de funciones. Vamos a ponerlo aquí con este, para que el primer ejemplo sea más entendible, porque ya ahí, fíjense acá, aquí vamos a suponer que queremos crear un programa que pueda guardar los títulos y los autores de diferentes libros, sin perder ninguno de ellos. O sea, el usuario es el encargado de suministrar la información de cada libro. Entonces, cuando tenemos eso, fíjense acá que lo primero que hago yo, que es, aquí nos vamos a dar cuenta de unas cuantas cositas interesantes con los vectores y con el tema char. Que aquí sí van a ver la diferencia. Por eso quise poner el ejemplo así primero, para que vieran la diferencia. Aquí tengo yo char, ¿verdad? Tengo título 5, char, autores 5. Estoy declarando dos vectores de tipo char, donde yo voy a tener los títulos y donde yo voy a tener los autores. Acá dice, por favor, ingrese la siguiente información de los libros. Eso fue simplemente una impresión. Ahora bien, fíjense acá donde yo estoy creando mi for. Tengo for,
estoy declarando mi variable acá, que usted lo puede hacer. Yo lo podría declarar aquí arriba, como lo puedo declarar dentro de mi for. Pero es más fácil que yo venir aquí y poner a entero i igual a 0. Y después venir a poner i aquí otra vez. Yo lo puedo hacer aquí directamente en el for, declarar mi variable. Y tú tienes entero i igual a 0, o sea, ya te está iniciando en 0. Mientras i sea menor que 5, tiene que tener cuidado acá, porque si se excede del índice del vector, te va a dar un error. O sea, porque si usted se excedió del tamaño del índice, te va a decir que no encontró, que está fuera del rango. Y luego aquí me incremento. Entonces, fíjense acá qué es lo que está haciendo. Aquí te lo va a imprimir bonito. Te va a decir libro 1, porque fíjense aquí porque le puso i más 1. Ya es para un asunto de estética. Eso no tiene que ver, esa suma no te está afectando para nada el tema del vector, porque no te la está almacenando. Simplemente es para printearte i más 1 y ponértelo bonito. Luego tú tienes aquí el título. Te dice título, dijiste el título. El primero que tú digitas, ¿dónde te lo va a almacenar? En la posición 0. Y sigue siendo 0. A pesar de que yo sumé aquí i más 1, no afecta. Porque yo no estoy acá en ningún momento, yo he dicho i es igual a i más 1. Si yo hiciera eso, ahí sí yo estoy actualizando el valor. Por aquí simplemente yo estoy imprimiendo por pantalla el valor de i más 1 para que me almacene los libros, como en vez de iniciar en 0, que me diga libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Es un asunto de estética de impresión. Ahora acá le digo al usuario, mira, digita el título. Él me va a digitar el título del primer libro, que va a ser en la posición 0. Entonces yo tengo otro vector que se llama autores, donde yo estoy almacenando el autor de ese libro. ¿Por qué yo voy a saber que el autor de ese libro es el autor? Porque están los dos en la misma posición. Es decir, el libro que está en la posición 0, yo tengo otro vector de autores, que el autor va a estar también en la posición 0. O sea, cuando yo lo imprima, voy a llamar en la misma posición y voy a tener el autor de ese libro o los libros que tiene ese autor. Entonces aquí tengo yo en la posición 0. Fíjense en acá otra vez, viene incrementa, ahora viene en la posición 1. Voy a almacenar ¿qué? El libro en la posición 1 y el vector en la posición 1. Libro en la posición 2, el vector en la posición 2. Y así sucesivamente, hasta obtener el resultado. Miren lo que vamos a hacer, porque yo me interesa que ustedes lo hagan para que lo comprendan mejor. Miren lo que vamos a hacer. Son las 10:22. Vamos a tomarnos 8 minutos o 10 minutos para que ustedes me digiten eso que está acá. Digítelo y luego lo vamos a ver con uno de ustedes fácilmente presentando, con él corriendo. Bien. Es decir, en 10 minutos estamos de regreso con uno de ustedes o el que lo tenga listo después me puede decir. Pero le vamos a dar 10 minutos a que ustedes lo transcriban eso que está aquí para ver cómo le funciona, para luego verlo corriendo. Bien, Ok. comiencen a escribirlo, por favor. Y así vamos a entender un poquito mejor el tema del concepto de vectores. Porque cuando usted lo vea funcionando y vea cómo se va a comportar, usted lo va a entender mejor el tema de vectores.
Ya, listo. Casi, profe, ya. Ay, fue. Y plátano con salami. Profe, ya yo lo hice. Ok. Vamos a dar. ¿Quién fue que dijo yo? Fernando. Pero yo no sé si me está corriendo bien, pero yo lo estoy haciendo con el compilador de uno de Google. No sé si me está corriendo de la manera correcta. Pero está, yo lo escribí justo como estaba en la presentación. Ok, lo vemos ahora. Ya, yo terminé. Bien, vamos a ver entonces creo que fue Fernando que dijo que terminó ahí para ver si tú le das a presentar, para darle a presentar acá, tú le das aquí y luego te va a salir presentar toda la ventana, le elige ahí, elige la ventana y luego le das a compartir. Perfecto. Déjame dar a presentar para que luego le des tú. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí. Sí, mire, lo voy a cerrar el programa, que se cierre. Estamos aquí. Pon un nombre real, pon un nombre real. Córrelo y pon un nombre cualquiera. Ahí está compilando. Está como durando más horas. Ya me está saliendo ahí. Pon ahí informática o cualquier nombre, pero un nombre real. Dale a enter. Mire lo que me hace, que me cierra de una vez. De una vez se va, dice informática y luego se te quita el autor. Ok. Dale a enter ahora. Dale a correr otra vez. Escribe, no escriba tanto, no. Dale y no le escriba nada. Ok. Que le dé, usted dice, y no escribo. No, escribe IN. Enter. Escribe IN. Ahí le escribí bien. Escribe otra vez IN. Enter. Ahora, ajá. Sigue. Pero se está volando el autor. Está hablando el autor. Eso es lo que estoy diciendo, que se vuelve el autor. Deja ver tu código. No, ahí te lo está pidiendo el autor. Mira el código ahí. Igual. Sí, yo creo que la variable char arriba está declarada como títulos con letra minúscula. Y para imprimir abajo está como en mayúscula la letra inicial. No, está minúsculo todo ahí. Está minúsculo. No, no es eso. No, esa está mayúscula. Sí, pero eso ya eso es un CIAP. Eso es una impresión Ok. En pantalla. por pantalla. Aquí ya está, él está leyendo la misma.
¿Quién más le corrió igual que Fernando? A mí me pasa igual que a él. Bien. A mí también. Vamos a hacer lo siguiente. Fernando, ahora quita char y en vez de char pon string. String. Y string el otro. Ahí. Ahora dale a correr. Bueno, compila. Bueno, yo creo que lo compila. Cuando tú le das a correr, lo compila, creo. Ese. Escribe ahí informática. Informática. Enter. Ahora sí. Ponme el autor. Faltó a Carlito. Qué raro. Ahora sí está funcionando. ¿Quién me dice por qué estaba pasando eso con el char? La cantidad de caracteres. Hola. Exactamente. Porque ¿cuántos caracteres me permite almacenar un char? 1. Automáticamente él pasaba la línea completa, se le asignaba tanto el título, los demás caracteres restantes del autor y así sucesivamente. Ahora vamos a algo más interesante. Dale a correr, Fernando. Ahora escribe INF espacio pon 2. Dale enter, ajá. ¿Y qué pasó? Yo creo que es el compilador realmente, que tal vez puede fallar de vez en cuando. Ok, vámonos entonces ahora con un compilador que sea normal. ¿Quién lo tiene terminado también? A mí no me Ajá. ¿Quién ya lo digitó también? Dejaré de compartir, profe, entonces. Sí. Gracias, Fernando. Ah, no, yo estoy en mis clases virtuales, yo no sé. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién lo quiere compartir? El de él, el que tiene. Quien sea que lo haya terminado de digitar. Profesor, eso es normal, que el stream no quiera correr. Tengo problemas. No, el stream está funcionando. Es un temita que hay, pero no importa. Dale, aunque si te está dando el mismo problema que a Fernando, no hay problema. No es eso. Es que el dead no me quiere leer el stream. Vamos a verlo. Presenta si tú quieres y lo revisamos. Sí, a mí me estaba dando ese problema que no presentaba el stream como una variable. O sea, como un tipo de variable. Ajá, exactamente. Sí. Es normal que lo esté haciendo. Realmente. Con el dev C++ no me lo creía. No me deja compartirlo. Dije compartir la pantalla. No me deja. O sea, tú le das a donde dice presentar ahora. Sí, Tienes que elegir la ventana que está adentro, tienes que elegirla. Tú eliges la ventana y luego se te va a activar compartir. Tienes que seleccionar. Me dice que debo dar permiso para compartir. Fernando déjame ver si Fernando dejó de compartir. Sí, yo dejé de compartir y yo. Fernando dejó de compartir, ahí tú deberías, sin problema. A mí no me da problema en dev. Que lo haga otro, no me deja compartir. ¿Quién más lo tiene? Que no importa, que lo podamos ejecutar. Francisco, ¿tú dijiste que no te da problema? No. Dale a compartir tu pantalla si tú puedes. Como el mío está claro, profe. ¿Se ve ahí? No. No. Está Wilber presentando. Vamos a ver. Lógicamente. ¿Quién es que está presentando? ¿O quiere presentar? Yo. Aquí me dice. Porque ahora sí dice que está presentando. A ver si me da. Parece que está cargando.
No también que... ¿Qué te dice cuando tú quieres presentar? Me dice lo mismo, debes dar permiso para compartir la pantalla. Bueno, aquí no se necesita permiso realmente. Vamos a ver. Sí, pero no entiendo que... De seguro va a ser mi computadora que tengo que configurarla para que dé el permiso. Vamos a ver si era que Fernando estaba compartiendo. Ok, dale a compartir otra vez. A ver. Se ve la mía. Dale a compartir otra vez. Dale a presentar ahora y luego selecciona la ventana y dale a compartir, que debe permitirte. No, no me deja, no me deja. Tiene que ser mi computadora. Ok, alguien más que intente entonces, que lo tenga digitado. Déjame intentarlo ahora. Ahora sí. Bien. Vamos a ver Misael en Def. Ok, aquí tenemos. ¿Quién le puede compartir el código a Misael o a alguien más que lo tenga digitado? ¿O tú lo tienes digitado, Misael? No. Dame un chance, a mí. Yo se lo voy a poner en el chat. Ahí se ve la mía. Ahí se ve la tuya, Iván. Ok. Dame un momento entonces. Es esto el problema. Yo sé cuál es el problema. Pero el que tenga problemas con el string es porque todos son una versión de compilador antigua. Entonces, tiene una de dos. Lo puede actualizar o puede incluir el string como si fuera una librería. O sea, usted utiliza include y la palabra string. Como si fuera una directiva más. Como IOString. Para que te permita reconocer el string como un tipo de dato. Eso cuando es C++. Una librería, profe. O sea, usted puede tomar, hacer include y como si fuera una librería, coloca la palabra string, como si fuera una directiva. Los que tengan problemas en que no les reconoce string, o pueden actualizar el compilador por uno más reciente. Esa es una. Con el tema de que ahorita como estábamos Fernando, que estaba cuando le dimos el espacio, ustedes vieron que volvió y cometió un errorcito. ¿Por qué? Porque a veces, también esos son temas con los compiladores, también con el tema del lenguaje, pero ustedes pueden utilizar lo siguiente. Podemos utilizar, a ver si tengo... ¿Pudieron compartir o no? Bueno, ahí dice Francisco está compartiendo. Bueno, tengo a Iván y a Francisco compartiendo. No sé, ¿cuál de los dos? Cualquiera, que usted quiera. Déjame, no soy yo. Déjame, Iván, presentación. Iván no se ve. Pues sí, que el string aquí no me quiere... Yo estoy hace rato en eso. El que tenga problemas tiene que dar, o sea, si no me equivoco, es en donde está el HTTPS. En los iconos que te sale ahí, tiene que darle el permiso manualmente. Ya yo hice la librería porque parece que el compilador mío es un poquito viejo y ya compila. Sí. Que puedas darle a compartir para ver. Entonces, ¿cómo es?
Ok. Ve mi pantalla ahí. Bueno, ahí veo yo, dice como que si tú fueras a presentar, pero no me sale nada en tu pantalla, la verdad. Déjame compartirlo de nuevo. No se ve la mía. No, ninguna. Ninguno, bueno, ahí dice Warner va a presentar. Ah, bueno. Bueno. Ahí, ok, la de Warner se presentó. Deja ver Warner la tuya. Bien. Dale a correr Warner a esa. Dale, ajá, vamos a... Ya lo compilé, como no me dio error. Alguna palabra le di para hacerlo un poco más corto. Y Ok. vamos entonces a poner los títulos. Pon INF. Espacio. 2. Entonces no me da el autor. Ok, ahora ciérralo ahora, ciérralo. Vamos a hacer algo. Entonces, mira, ahora tú vas a poner. Ya a mí me copió Ahora la tú, donde dice CM, abajo, donde tú estás leyendo. Sí. Ajá. Dice el título. Donde dice CIN, título, ¿verdad? De vector. Sí. Ok. Esa línea completa, bórrala. Ahí tú vas a poner GET. Line, L-I-N, L-I-N-E. GTLING. L-I-N-E. Line, como de línea. Line. L-I-N-E. Bien, Así. abre paréntesis. Entonces ahí escribe C-I-N, como de sin, C-I-N, C-I-N. Coma. No le ponga eso, no le ponga solamente coma. Y ahí escribe, ahora sí, títulos en la posición I. Posición I lo pongo entre paréntesis o... Entre cochetes. ¿Cómo va? Lo mismo abajo. Punto y coma ahí para terminar y lo mismo abajo, con autores. Ponle punto y coma en la línea para... Ya. Ok. Entonces lo mismo abajo. Utilizando autores. Ok, dale a compilar. Cuando te... bueno, punto y coma. Ya está compilando. Entonces ya voy a darle, le di compilar, ejecutar y ya voy a ejecutar. Ahora escribí NF, lo mismo. Espacio 2. Le doy a Enter. Ahora me pide el autor. Entonces, ¿qué es lo que hace GetLine? Que recibe como primer parámetro el argumento de flujo de entrada SIM y recibe como segundo argumento la variable en la que queremos poner el valor. Por eso que me está haciendo que ahora me lo permite. O sea, que si poníamos nada más, como teníamos el char, si solamente digitábamos una letra, realmente no, si yo ponía A, le daba Enter y luego ponía B, él me lo iba a tomar y yo no me iba a dar cuenta del error. Cuando pusiera el string, si yo no ponía un espacio, yo siempre digitaba una cadena, ustedes ni cuenta se iban a dar tampoco de ese problema. Ahora, es importante que ustedes vean con vectores, cuando sean cadenas y ustedes quieran leer textos, vamos a suponer que van a tener espacios. Ahora, si van a hacer palabras, usted puede utilizar string sin problema. Ahora, si usted va a tener espacio entre las palabras, tiene que utilizar getLine. Ahora, cierra la pantallita, Warner. ¿Cómo? La corrida ahí, ciérrala. Bien, fíjense acá que para correr de vector, ¿qué utilizamos? El for. Y fíjense en cómo yo guardaba título en la posición I, autor en la posición I. Yo estaba asignándole un autor y
al título le estaba asignando un autor. Es lo mismo que si yo fuera, como se pide en el proyecto final, que dijiste un estudiante, dijiste el datos del estudiante. Bueno, yo puedo tener vectores donde yo voy a digitar el nombre del estudiante, en otro voy a digitar la fecha, en otro voy a digitar la nota y así sucesivamente. Entonces, todo lo que yo digite en la posición 0, aunque sean diferentes vectores, va a pertenecer a ese estudiante. Y todo lo que yo digite en la posición 1, entonces va a pertenecer a todo lo que esté en la posición número 1. Entonces, ¿cómo yo trabajo con vectores? Ya te está viendo que tienen un tipo de dato, un nombre, un tamaño. Para recorrerlo, o no solamente para recorrerlo, para introducirles datos, cómo se manejó aquí. Fíjense cómo lo manejó. Él le puso getLine, iba poniendo el nombre de vector en la posición. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, dame el elemento de la posición 0, dame el elemento de la posición 1. Y si fuera para imprimirlo, bueno, lo mismo. Simplemente voy a poner ese for y voy a hacer un cout donde voy a comenzar, en vez de poner cin, voy a poner cout y va a comenzar a imprimirme todo lo que tiene el vector dentro de. O sea que con eso... Sí, Ajá. sí, profe. Yo verifico que en el código arriba, donde dice número include string, yo corrí en el mío y no le coloqué esa librería y como que era me lo corre el programa. No, te va a funcionar. Lo que pasa es que algunos compiladores, si son muy viejos, los que tenían problemas con el tema del string, tienen que agregar esa línea. Si quiere que le reconozca el string, pero al que no tenga ese problema, no tiene que hacerlo. Eso es si el compilador tiene una versión muy antigua, tiene un inconveniente, básicamente no te lo reconoce. Bien. Yo lo que me encuentro raro es que no se pone en negrita como los otros tipos de variables. Bueno, porque es que no es un valor, vamos a poner un tipo de dato propio del lenguaje, por así decirlo. Es por ese tipo por ese tema, realmente. Con la librería lo que te hace es que te lo lee como si fuese un cout o un sin. Exactamente. Se miren acá, voy a presentarles un pequeñito ejemplo también de un ejercicio que quizás yo se lo iba a poner a ustedes, pero vamos a analizarlo ¿Ya aquí. puedo dejar de compartir la profe? Sí. Yo se lo iba a presentar a ustedes, pero vamos a leerlo aquí. Miren acá, hay una combinación de una función con un vector. Bien. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? El prototipo de mi función. Le estoy poniendo el prototipo de mi función. Cuando yo le pongo void a una función, obviamente es que no me va a regresar prácticamente, no voy a tener un return, no me va a regresar un valor. Exacto. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a tener una función que se llama, la estoy definiendo, un prototipo, una función que se llama pedir datos. Prácticamente te van a hacer mi prototipo. Y otra función que va a ser para leer los números impares de un vector. Ahora, ¿qué va a tener como parámetro? Va a tener como parámetro un vector con valores enteros, ¿verdad? Entonces, acá yo declarando el tamaño y el vector, que va a ser de 100. Aquí debajo ya tengo la definición de la función. Fíjense bien. Todas las variables, recuerden que hay dos términos que también lo puse en los foros, que era de variables globales y variables locales. Exacto. Miren, las mismas variables que yo tengo aquí, yo las puedo utilizar aquí y no va a haber ningún tipo de problema. Porque estas variables son locales. Todo lo que está aquí dentro, o lo que yo declare aquí dentro, pertenece a esta función, no al programa en general. Lo mismo pasa con esto, con los impares. Todo lo que yo declare aquí son variables locales. No tienen que ver. Yo puedo utilizar la misma variable que tengo aquí. Si yo quiero, la puedo utilizar en main y no voy a tener inconveniente. ¿Por qué? Porque este pasa un cálculo aquí dentro. Una vez que hace el cálculo, ya esa variable prácticamente se destruye, por decirlo así, en un término que me puedan entender. Entonces acá, fíjense que yo tengo una función que se llama pedir datos, donde yo digo, digita el tamaño del vector. Leo el tamaño. Y fíjense aquí ahora que con un for,
donde yo estoy diciendo que I va a ser menor al tamaño, porque si dijiste un 10, usted sabe muy bien que tengo que ponerle menor que el tamaño porque tiene que ser 9, por eso puse menor. Entonces acá empieza en 0. Aquí dice, digite un número. Fíjense aquí que él va a digitar un número. Y ese número que él digite me lo va a almacenar ¿en dónde? En la posición 0 del vector. Ahí lo estoy leyendo. En la posición 0 del vector. Vaya bien, que el tema de getLine es más cuando estamos manejando con string, pero cuando ya estamos trabajando con entero flotante, bueno, usamos CIN para más fácil. Entonces vengo aquí, vector en la posición I. Luego usted sabe que va a incrementar, va a venir en la posición 1. Le va a pedir otro número, porque todo esto, este bloque de código, miren, ¿saben cómo que se ejecuta? Se va a ejecutar esta instrucción, va a volver al for hasta que se cumpla esa condición. Mientras esa condición no se cumpla, él va a estar recorriendo, va a estar recorriendo, va a estar recorriendo, va a estar recorriendo, va a estar recorriendo. Entonces, vuelvo y repito aquí, tengo ese cout, tengo I más 1, digite un número, luego vengo aquí, leo la otra posición, hasta que cuando ya el vector se llene, ya yo voy a tener mi función con los datos solicitados. Ya solicité los datos. Eso mismo que yo tengo aquí, yo lo podía hacer aquí, sin la función, pero como se te pide una función, usted lo pone dentro de una función. Bien, luego tengo para impares en un vector, calcular los números impares en un vector. Tengo mi vector, tengo J, fíjense aquí ahora, donde yo estoy preguntando si vector en la posición I, es diferente de 0. O sea, si el vector en la posición, el módulo del vector en la posición I, porque fíjense, cuando yo digo vector en la posición I, usted tiene que verlo de esa manera. Estoy accediendo al número que está en esa posición. Es decir, que si yo tengo ahí un 5, ese vector en la posición I me está representando el número 5. Y el número 5 me le va a buscar el módulo entre 2. Y si es diferente de 0, fíjense aquí, yo tengo esta variable vector, que es el vector que me le van a pasar desde fuera. Miren esa variable vector que yo tengo aquí. Pero aquí dentro tengo otro que lo declaro. ¿Para qué? Para yo almacenar solamente los valores que sean impares. Fíjense bien. Si se cumple esta condición de que es diferente de 0, quiere decir que el número es impar. Si es que sí, miren bien, si es que sí, yo tengo a vector en la posición J. ¿Cuánto vale J? No en la posición I, ¿eh? La posición I es para yo recorrer todos los elementos que tengan el vector que me pasa. Ahora yo quiero crear un vector nuevo, solamente con números impares. Tengo aquí, si vector es en números impar, yo tengo vector en la posición J. ¿Cuánto vale J? 0. Como vale 0, voy a asignarle, si imaginémonos que yo tengo el número 3, él lo va a asignar porque se va a cumplir. Quiere decir que el elemento en la posición 0 se va a almacenar ese valor. Y luego entonces va a decir J más. Entonces en la próxima posición que me va a almacenar un valor es cuando va a ser en la posición 1. Siempre y cuando el número sea impar. Porque si yo tengo acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerlo más claro. Tengo aquí el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Vine aquí. Fue en la posición 0. ¿Usted está compartiendo, profe? Sí. Solamente se ve las líneas del programa, o sea, el código. ¿Solamente se ve? El código. O sea, si usted está escribiendo algo, solamente se ve. ve. ¿Tú no ves los números que yo escribí? Lo que yo tengo seleccionado, ¿no lo ves? No. Sí, a mí sí me ve. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bien. Entonces, fíjense aquí que yo voy a tener evaluar en la posición 2, en la posición, tengo 3, 4, 5, 6. Esos son los elementos de mi vector. Entonces aquí voy a preguntar, vector en la posición I, que fue el vector que me pasaron desde fuera, yo voy a tener el elemento 2
En la posición 0 está el 2. 2, módulo de 2, diferente de 0. Obviamente que no, porque el 2 es un número par, ¿verdad? No va a ser diferente. Entonces, como no es diferente, no pasa nada y vuelve otra vez a este for. Ahora viene el elemento 1. Vector en la posición 1. ¿Quién está en la 1? El 3. ¿El módulo es diferente de 0? Ah, sí. Como es que sí, entonces entra aquí dentro, en esa línea. Entonces ahí sí me dice a mí que vector impar va a ser igual a J. ¿Cuánto vale J? 0. Al vector en la posición I. Y ahora mismo vale 1. Quiere decir que me va a guardar el valor de 3. Entonces ya este vector tiene almacenado el valor 3. Fíjense bien. Ahora incremento a J. Ahora J va a valer 1. Va a venir aquí ahora el for. El for va a venir en la posición número 2. ¿Quién está en la posición número 2? El 4. El 4, al ser par, entonces eso no se va a dar aquí. Va a decir que no, entonces va a volver el for. Ahora va a preguntar por el elemento en la posición 0, 1, 2, en la posición 3. ¿Quién es el elemento de la posición 3? El 5. 5 es impar. Como es que sí, va a entrar aquí dentro entonces. Entonces, ¿cuánto vale J ahora mismo? J vale 1. Entonces, en la posición 1, él va a tener ahora al número 5 y va a incrementar a J. Y ahora J va a valer 2. Va a venir el número 6. Y como no es par, va a volver aquí por entonces ya. Y ya no va a ser menor que el tamaño. Va a ser igual. Entonces quiere decir que ahí se va a detener el programa. Entonces los números impares de ese vector va a tener 3 y 5. Fíjense el tamaño de este vector. Es por eso, fíjense por qué J tiene que ser diferente. O sea, la variable con que yo voy a llenar mi vector tiene que ser diferente a la otra. ¿Por qué? Este vector de tamaño 1, 2, 3, 5. Y este vector se quedó de tamaño 2. Porque yo solamente estaba almacenando los números impares. Estaba formando un vector de otro vector. Yo elegí los números impares de ese vector. O sea, yo primero recorro ese vector, pregunto por cada elemento, hago como si fuera una variable, hago mi operación matemática. Si es que sí, bueno, el otro. Usted lo que tiene que saber es que mediante corchete, usted accede a los datos de un vector. Eso es lo único que usted tiene que saber. Y ya fíjense aquí, como yo le estoy diciendo, mira, ese vector, asígnamele el elemento de vector en la posición I. Que iniciamos con 0, luego lo incrementó a 1, luego incrementó a 2. Fíjense aquí, cuando yo lo voy a imprimir los elementos impares del vector. Fíjense a quién yo estoy imprimiendo. A vectores impares. Que eso es dentro de la misma función que estoy todavía. Ya cuando terminó ese for, ahora lo voy a decir. Por eso es que no estoy devolviendo. Fíjense en que porque es void. Yo no tengo un return. Yo estoy imprimiendo unos valores. Estoy imprimiendo. No estoy retornando. O sea, cuando yo retorno un valor, lo asigno a una variable. Pero ahora estoy imprimiendo. Entonces, ¿qué yo estoy imprimiendo? Para yo poder imprimir todos los elementos, obviamente, tengo que hacerlo con un for. Entonces, recorro el for, enuncia, pongo vector impar en la posición I y va a comenzar a imprimirte ahí. El elemento 1, el elemento en la posición 0, el elemento en la posición 1, hasta que se termine. Fíjense ahí. Ahora yo pongo I menor que J. I menor que J. J viene siendo el tamaño de este vector, porque con el último elemento que se quedó J, ¿con cuál fue? J tiene un tamaño de 2. Va a imprimir el elemento en la posición 0 y el elemento en la posición 1. Y ahí va a detener el programa y te va a imprimir. Tienen que tener eso bien, pero bien claro. Entonces, miren cuando yo vengo a la función main, lo sencillo que es. Yo tengo mi función pedir datos. Fíjense aquí que no le estoy asignando a ninguna variable. No se lo estoy asignando a ninguna variable. Si yo tuviera aquí como tipo entero, tipo char, si yo voy a retener un valor, entonces eso yo lo asignara a una variable porque estoy retornando un valor. Pero si yo estoy retornando un valor, profe, ajá, permiso, está presentando. sí, Se ve, muchacho. Ah, ok. Gracias. ya, Sí, profe. ok. Entonces, como yo no estoy guardando ningún valor, recuerden, cuando tengo void
no estoy retornando ningún valor, simplemente lo estoy imprimiendo, lo voy a presentar por pantalla o quiero presentar un texto. Ahora, cuando yo utilizo que es entero, que es float, que le estoy diciendo que me va a retornar un tipo de dato, esa función yo la invoco en una variable. O sea, yo puedo decir X es igual a pedir datos. Un ejemplo, en caso de que no fuera void. Ahora, si yo le corro, vamos a ver. Me va a dar error, obviamente, porque esta línea aquí que puse. Esto aquí que le agregué. Y esto aquí que le agregué. Dijiste el tamaño de vector, lo voy a poner 5. Dijiste un número, lo voy a poner el mismo ejemplo que puse, voy a poner 1. Bueno, voy a iniciar con 2. 3, 4, 5, 6. Fíjense ahí, imprimiendo los elementos impares del vector, 3 y 5. Si yo le pongo otro tamaño, bueno, me va a permitir digitar 10 y me va a poner lo otro. Pero es para que ustedes vean la secuencia. Prácticamente, él me presentó por pantalla. Miren mi programa main, en qué se basó. Miren por qué es importante las funciones. Ejemplo, yo tengo mi función aquí. Tengo pedir datos. Miren mi programa main. Mi programa main son estas 2 líneas de código. Porque yo estoy invocando las funciones. Ya si yo quiero más adelante que sean los números pares, yo no me tengo que cambiar el cálculo aquí. Que sean igual a 0. Y ya. Y corro mi programa otra vez. Entonces ahí me va a almacenar los números pares el vector. Con simplemente venir aquí y hacer el cambio. Entonces, la idea, señores, miren, este pedazo de código yo se lo voy a enviar. La idea es que lo analicen, lo estudien, se lo coman esto con yuca, como dicen por ahí. El video lo voy a subir o esta clase la voy a subir a YouTube. Y bueno, lo tenemos que dejar hasta acá porque tengo una clase ahora de ingeniería de software. Entonces, profe, sí, el próximo domingo quedamos que íbamos a compartir una clase, pero hoy no nos dio tiempo, el código. No, fácilmente vamos a hacer una sesión, lo que puedan o lo que quieran durante la semana. Tengo que verificar si yo puedo. Fácilmente el martes, por lo menos media hora, 40 minutos, presentamos 1 o 2 problemas. Lo que se puedan conectar, lo tratamos de hacer en una hora, 8 de la noche, 9 de la noche, que todo el mundo esté en la casa y se pueda hacer esa sesión. Para compartir algunos problemas que ustedes quieran presentar. Y así los demás puedan interactuar y también participar. Chévere. Ok. Así que, bueno, para la lista, déjame tirar un screenshot a la pantalla. Porque no me va a dar tiempo ni siquiera. Profe. Ajá. Que Iván se salió ahora mismo porque el internet, no sé, algo así, pues él está presente, profe. Ah, está bien, está bien. Okay. Entonces, nos vemos en la próxima clase, mi gente. Bye, profe. Ok, cuídense.